Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta al canal. En este video vamos a aprender a cómo calcular el salario base de cotización mixto. Aquí en el canal ya tenemos un video de cómo calcular el salario base de cotización simple o salario base de cotización fijo. Ahora queremos enseñarles cómo hacer este cálculo y la lógica detrás del cálculo del salario base de cotización mixto. ¿A qué se refiere un salario base de cotización mixto? El salario mixto junta o mezcla la parte fija de un salario y la parte variable de un salario, siempre y cuando existe esta parte variable, obviamente. ¿A qué se refiere la parte variable? Un salario solamente variable considera comisiones y bonos. Estos bonos pueden ser bonos de puntualidad, bonos de asistencia, comisiones de venta también pueden ser, también las despensas se pueden considerar dentro del salario base de cotización siguiendo unas reglas que ahorita vamos a ver. Y bueno, entonces el salario mixto toma la parte fija del salario base de cotización, más aparte le suma el salario variable que percibe la persona. Este salario base de cotización diario, se tiene que ir cambiando cada bimestre para que el trabajador dentro de la empresa esté dado de alta en el IMSS con el salario real, considerando sus comisiones, considerando sus bonos, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí vamos a aprender a cómo calcularlo. Se separa en dos partes el cálculo. Primero se calcula el salario base de cotización fijo y después se le suman las prestaciones mixtas considerando ciertos puntos legales para ver qué se debe quitar, qué se debe poner, qué se debe considerar o no. Que eso lo vamos a ver en su debido momento. Entonces, bueno, vamos allá. Primero vamos a hacer el cálculo del salario base de cotización fijo. Para esto hay que tener en cuenta que el artículo 28 de la Ley del Seguro Social nos indica que el salario base de cotización, independientemente de que sea solamente fijo o mixto, se va a topar a 25 salarios diarios por zona geográfica, salarios diarios mínimos por zona geográfica. ¿A qué se refiere esto con zona geográfica? Pues bien sabemos que existe un tratamiento diferente de estos temas de impuestos, de salarios bases en la frontera y en la zona centro del país. Entonces, bueno, dependiendo de la zona geográfica, el salario base de cotización debe de estar o debe de ser menor a 25 veces el salario diario mínimo del año. En 2024 es 207.44 y vamos a hacer el ejemplo con esta persona que gana, vamos a ponerle 350 pesos diarios. El aguinaldo mínimo de ley son 15 días, hay empresas que pueden dar más y digamos que esta persona tiene 3 años trabajando en la empresa. Por lo tanto, la ley nos indica que si son 3 años los cumplidos por esta persona, tiene 16 días de vacaciones. Y la prima vacacional mínima de ley es el 25%, es el 0.25. Las empresas pueden estar dando más o menos dependiendo sus lineamientos, pero esto es lo mínimo de ley del aguinaldo y la prima vacacional y las vacaciones de ley. De eso no hay ningún pierde. Ahora bien, ¿cómo se calcula este factor de integración que ya tenemos aquí? El factor de integración se calcula dividiendo la suma de los días en el salario base de cotización entre 365 o 366, dependiendo si es un año bisiesto o no. 2024 sí fue bisiesto, por eso es 366. Por temas prácticos vamos a ponerlo en 365, no hay ningún problema. Ahora, para sacar nuestro factor de integración, como bien menciono, es la división entre los días en el salario base de cotización y los días en el año, 365. ¿Cómo calculo este 386? Bueno, primero tenemos los 365 días en el año. Días en año. Y de hecho, esto nomás lo voy a cambiar a 365 para que sea bajo el mismo concepto. Ahora tenemos que considerar que tenemos 15 días de aguinaldo. 15 de aguinaldo. Y si yo multiplico el 0.25, el 25% de mi prima vacacional, por los días de vacaciones que le corresponden al empleado, me da un resultado de 4 días. Oye, si son 18 días de vacaciones, bueno, es 4.5. Si son 22 días de vacaciones, son... Ay, perdón. Esto va aquí. 22 días de vacaciones, son 5.5 días. No pasa nada que esté en 0.5 los días que se calculan. Es simplemente para sacar el factor de integración.
En este ejemplo dijimos que eran 16, por lo tanto son 4 días de prima vacacional, aplicando el 25% mínimo de ley. Como bien mencioné, pueden ser más, pueden ser más dependiendo la empresa. Entonces, la suma de los días en el año, el aguinaldo y la prima vacacional ya me da 384. ¿Sí? Son 16, son... Espérame, aquí son, aguinaldo son 15 días. Y yo aquí estoy sumando los 16 sin querer. Es aquí. 15 días. Perfecto. Entonces ya tengo los 384, son los mismos en el salario base de cotización. Si yo lo divido entre 365, ya me da mi factor de integración, que es 1.052055. Perfecto. Una vez que tenemos nuestro factor de integración, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el factor de integración por mi salario base diario y ya me da como resultado el salario base de cotización fijo. Y es el primer paso. El primer paso es simplemente calcular el salario base de cotización fijo. Bien, una vez que tenemos el salario base de cotización simple, le tenemos que agregar las prestaciones mixtas que en este ejemplo práctico la empresa está dando. Esta empresa está dando. Como paréntesis, para poder calcular correctamente el salario base de cotización, se deben de homologar todos los datos a diarios. ¿A qué me refiero con esto? Si la empresa maneja un bono, por poner un ejemplo práctico, maneja un bono de asistencia mensual, por poner un ejemplo, ese bono mensual se tiene que convertir a diario para que se pueda considerar en el salario base de cotización que se le va a avisar al IMSS que se modificó, se cambió por X o Y motivo, el cual siendo el cambio por comisiones de venta, por los premios de asistencia y demás. Entonces, bueno, ya con eso en mente, vamos a ver el primer ejemplo. Digamos que esta empresa va o da de prestación una ayuda de despensa. La ayuda de despensa que da es el 15% del salario diario de la persona. Importante, el artículo 27 de fracción 6 de la Ley del Seguro Social nos indica que no se puede integrar en el salario base de cotización la ayuda de despensa siempre y cuando sea menor al 40% de la UMA diaria. ¿Qué pasa en este ejemplo? Si el 15% de mi salario diario, por 0.15, es 52.5 y el 40% de la UMA diaria es 43.42, eso significa que de mis 52.5 pesos de mi salario diario o del 52.5 de mi ayuda de despensa, no 43.42 no va a grabar en el salario base de cotización. ¿Qué significa? Lo que graba, no sé, vamos a poner graba despensa. Lo que graba en la despensa es la diferencia del 52.5 y el 43.42. Estos 9 pesos son los que se tienen que considerar para sacar nuestro salario base de cotización mixto. Esto es con pura despensa. Oye David, ¿qué pasa si tengo 30 pesos de bono de despensa diario? No se tiene que agregar. Como es menor al 40% de la UMA diaria, esos 30 pesos no se tienen que considerar en el salario base de cotización. Se tienen que considerar en este caso 9.072 pesos. Bueno, ya con eso en mente nos pasamos a los bonos de asistencia. ¿Qué nos dice el artículo 27, fracción séptima de la Ley del Seguro Social? Nos indica que no integra el bono de puntualidad o el bono de asistencia cuando sea menor al 10% del salario base de cotización. Digamos que esta persona, en este caso pues Juan, ganó 3.500 pesos en premios de puntualidad en el bimestre. Y digamos que este bimestre fueron de 61 días. ¿Qué significa eso? Que diario, si yo divido 3.500 entre 61, diariamente Juan ganó 57.37 pesos como bono de puntualidad, bono de asistencia. ¿Qué nos dice la ley?
no se integra cuando sea menor al 10% del salario base de cotización. Ahora, si mi salario base de cotización que tengo aquí es 368.22 ya redondeado, si yo lo multiplico por 0.10 me da como resultado 36. Misma lógica que en la despensa. Si aquí nos está indicando que no se graba el 10% del salario base de cotización, la diferencia, en este caso es graba asistencia, puntualidad. En este caso, vamos a poner aquí abajo, vamos para hacer la separación. La diferencia entre mi premio de asistencia con el 10%, que aquí lo voy a anotar para que no se nos confunda, 10% del salario base de cotización, es lo que se va a grabar en el salario base de cotización mixto. Ahora ya tenemos los montos individuales para lo que graba en la despensa y lo que graba en asistencia y puntualidad. Si ahora consideramos las comisiones de venta, esta persona en el bimestre tuvo 2.450 pesos en comisiones de venta. ¿Qué significa esto? Que diario 2.450 entre 61, considerando que este bimestre tuvo 61 días, nos da un resultado de 40 pesos diarios de comisión por venta. Una vez que ya tengo todos estos valores, ahora sí, la suma de mi salario variable son los 40 de mis comisiones de venta, los 20 de mi asistencia y puntualidad y los 9 pesos de la despensa. Este resultado es como el salario variable de la persona. Si yo ahora considero el salario fijo de la persona, que es el que tenemos aquí, la suma de mi salario variable y el salario fijo me da como resultado el salario base de cotización mixto, que se tiene que modificar para que la persona, para que este empleado esté dado de alta en el IMSS con el salario correcto del bimestre. Y bueno, ese es el video, así es como se calcula el salario base de cotización mixto. Muchas gracias por verlo, yo soy David Fuentes y este de nuevo ha sido un video para JFZ Consulting Firm.